Hola chicos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Veamos qué pasó en el nuevo episodio. Seher había salvado a Fia en el último momento. ¿Por qué hiciste esto, hermano Fia? ¿Por qué te suicidaste? Lo hice por Fia Yaman para que Yaman viviera y no muriera. Seher Fia dijo, no hables así, si algo te pasa, serás destruido. Fia le dijo a mi madre. Seher dijo que le daría mi hígado, luego se enojó conmigo, dijo, solo le darás tu hígado si mueres. Mi madre me dijo. La señora Seher Kanan se equivocó, por favor no lo vuelvas a hacer, prométemelo. Fia dijo, si Seher Yaman va a estar bien, no lo volveré a hacer. Le dijo eso a su hijo en la mañana, y luego fue a llamar a la enfermera. Yaman y Nedim corrían detrás de Negmi. Duigu dijo, ¿qué son estos folletos? ¿De quién es este escrito? Seher dijo, no importa mi hija, ¿qué importa? Luego, de repente recordó la escritura de Ali y entendió que Ali los había escrito. La madre dijo que Ali escribió esto. Seher no respondió después de un momento, ¿está mal? Mi hija dijo que vaya a recibir tratamiento y deje que Duigu viva su vida y sonría. Al principio me enojé, pero luego le di el derecho, dijo que te ayudaré, ella me dijo. Cuando Duigu escuchó esto, se enojó mucho. Se levantó enojado y fue hacia Ali. Sara estaba muy feliz. Yaman ya no pudo perseguirlo, pero no se dio por vencido y continuó. Negmi entró en un edificio abandonado. Yaman y Nedim también entraron y comenzaron a buscar. Yaman se dio cuenta de dónde se escondía y se acercó lentamente a él. Seher llegó a la mansión furioso. Se dijo a sí mismo, ¿qué clase de madre eres? ¿Cómo no puedes pensar en eso? Estaba reparando la bicicleta de Ali. Duigu vino y dijo, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Quién eres si nos estás llamando a mi madre y a mí? Kanan estaba buscando a Negmi pero no pudo alcanzarla. Fue entonces cuando llamó su novia. Entonces ella quiso hablar con Kanan, pero dijo que su novio estaba muy enojado. Entonces no me llames. Kanan dijo que nunca dejaré que me dejes y que quiero un hotel y 2 boletos para Maldivas. En ese momento, Seher entró en la habitación. Él dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando de Maldivas? Uno de tus hijos está en la clínica, uno de tus hijos está luchando contra la muerte. Kanan dijo que te compré esos boletos para que puedan ir juntos hasta que Yaman mejore. Seher dijo, ¿cómo le hiciste esto a Fia Bille? Ella quería morir porque dijiste que la supervivencia de Yaman depende de ti. Kanan dijo, no sabía, te dije que sucedería para que ella convenciera a mi hija Yaman. Seher dijo, vamos a ustedes mismos, que causaría su error momentáneo. Cuando Kanan Seher se fue, dijo después de ella que te ahogara en una cuchara de agua. Luego llamó a Nedim pero no pudo comunicarse con él. Yaman estaba mirando detrás del armario cuando Nedim gritó de repente. Corrió hacia Nedim en ese momento. Nedim robó una motocicleta y se escapó. Duigu le estaba gritando a Ali, ¿qué pensaste cuando encerraste a esa mujer enferma en la clínica? ¿Pensaste que me acercaría a ti? Ella dijo vergüenza de ti y sus papeles le dieron en la cara. Signo de interrogación abierta. La tía Ali Sera dijo que ella dijo que yo lo quería. ¿Te refieres a Ali? Y estás en negación, no debería sorprenderme, de hecho, confío en tu amistad, siento mucho creer en ti, dijo y se fue. Volkan los escuchaba por un lado. Ali se dijo a sí mismo, ¿cómo puedes creer que yo podría hacer esto? Duigu estaba llorando en el auto y Volkan la perseguía, ella insistió en decírselo y Duigu empezó a contarlo. Cuando Volkan escuchó lo que había sucedido, dijo, ¿cómo puedo hacer tal cosa? ¿No conoce el vínculo entre tú y tu madre? Volkan estaba decidido a llenar el vacío de Ali, no dejó a Duigu. Aiten estaba muy enojada porque le hizo tal cosa a Sera. Cuando Duigu regresó a casa sin Ali, Sera estaba muy feliz, su plan había tenido éxito. Sera dijo, lamento mucho que hayan terminado por mi culpa. Mientras Volkan se iba, se te encomendó Sera. Duigu, Ali dijo que no molestara más a mi hija. Aiten dijo, ¿no es una pena que tu hija se quede contigo? Es una pena que también hayas calumniado a esa niña. Volkan olvidó la llave y cuando regresó escuchó lo que había dicho Aiten. Volkan estaba muy feliz cuando sintió esto, dijo, fue muy bueno. De repente, la cabeza de Volkan comenzó a dar vueltas. Kanan finalmente llegó a Negmi. Estoy loco, ¿por qué no me dices aquí? Gritó. Cuando colgó, dijo, necesito convencer a Yaman antes de que se revele todo, o todos mis esfuerzos serán en vano. Se recordó lo que le pasó a Fia. Él dijo, tengo que guardar silencio, si Yaman se entera, Fia, que despedirá a la dama Kanan de la mansión, se convertirá en un vestido de noche, y Yaman no aceptará que la dama Kanan sea donante. Luego vino Yaman. Seher dijo, déjame mirar a Yusuf, ella se estaba yendo. Yaman dijo, te estás alejando de mí porque no pagué por su ayuda, ¿estaré solo esta noche también? Seher dijo que no, porque siempre te quiero a mi lado, todo mi enfado es mi reproche. Yaman dijo que no me miras a los ojos como un cuerpo,
Es como si me estuvieras evitando. Seher dijo, no voy a huir, hermano Zilla. Yaman dijo lo que le pasó a mi hermano Zilla. ¿Qué haría Seher Zilla sin ti? ¿Qué haría Yusuf sin ti? Ali no podía digerir lo que había sucedido. De hecho, le molestaba que Duygu no confiaba en él. Sultán todavía vino y preguntó qué pasó. Ali entendió. Al principio no quería tirarlo, pero no pude soportarlo y comenzó a contar toda la historia. Duygu no abandonó la cabeza de Sera. Dijo que nadie puede separarnos, pero Sera ha vuelto a ser la misma de antes. El sultán todavía estaba enojado. Dijo, hablemos, dijo, pero Ali no quería. Ella está haciendo esto por miedo a que el sentimiento desaparezca, dijo Sera, todavía sultán. Yaman se despertó y estaba mirando a Seher. Entiendo ahora que hay un miedo más grande que la muerte, no poder volver a ver tu rostro y sonreír, no poder volver a escuchar tu voz y oler, dijo. Entonces Arif vino a tu padre. Ojalá estuvieras conmigo ahora y me mostraras el camino, padre Arif. Pero, ¿cómo puedo aceptar una parte de ella cuando quiero deshacerme de ella de mi alma? Pero ¿cómo puedo dejar sola a mi familia? Mi odio por él y mi amor por mi familia están luchando dentro de mí, no sé quién ganará, dijo. Luego fue a Zilla, pero Zilla estaba durmiendo. Él tomó su mano y pensó en el momento en que Zilla tuvo una crisis. Zilla se despertó. Yaman dijo, ¿eres tú? No me dejarás, ¿cierto, Yaman? Si dices tú, no lo soporto. Me gustaría que pudieras comprar el hígado de mi madre, pero no lo harás. Sé. Yaman no pudo decirle nada. Ali había llegado temprano y Duygu entró al lugar de trabajo después de él. Pero nunca habló. Volkan dijo que deberíamos desayunar juntos, pero Duygu no estuvo de acuerdo. Frat le trajo un archivo a Ali. Mi supervisor envió este archivo y dijo que trabajará con Duygu, el comisionado. Pero Volkan tomó el archivo y dijo con Duygu, nosotros nos encargaremos. Yaman finalmente ha regresado a casa. Dijo que lo difícil no es morir sino ver tus luchas. Yusuf, Zilla y Seher me vinieron a la mente, pensó Yaman durante mucho tiempo. Salió del auto y comenzó a caminar por el jardín. Luego entró en la casa en 5 furia. Kanan corrió hacia la puerta inmediatamente. Cuando Yaman lo vio, se enojó mucho. Kanan. Yaman dijo, sabes, hijo mío, daré mi vida por ti, déjame hacer algo por ti. Yaman miró a Kanan durante mucho tiempo y recordó su infancia por un momento. Dijo que nunca, y fue entonces cuando llamó Nedim. Nedim inteligente abrió los ojos, dijo. ¿Cómo? Dijo Yaman. Nedim dijo que no hay nada más que algunas fracturas y preguntó por ti tan pronto como abrió los ojos y dijo que todavía quiere ser donante. Yaman dijo que no hay obstáculo para que sea trasladado. En ese momento, Seher escuchó y corrió y abrazó a Yaman. Hemos llegado al final de este capítulo, mis amigos. ¿Crees que Yaman verá el verdadero rostro de Kanan? ¿Será capaz de atrapar a Negmi? Asegúrense de escribir sus opiniones en los comentarios, amigos. Nos vemos en